Hola, te damos la bienvenida a Bread of Life Guatemala. Estás a punto de ver el tema La escala del mal, de la serie Amigo de Pecadores. Te dejamos con el pastor Esteban Marroquín. Yo quiero nada más hablar y leer esta historia que es acerca de un hombre que se llamaba Zaqueo. Un hombre como yo, de baja estatura, dice la Biblia, que se llamaba Zaqueo. Pensaban que iban a decir pecador, ¿verdad? Como yo, pero él era de baja estatura, dice la Biblia. Y me inspira un montón cuando yo miro en la Biblia personajes que eran pequeños. Cuando yo miro que tal vez David era el más pequeño de sus hermanos. No solamente de edad, sino tal vez físicamente era pequeño, pero Dios lo usó para matar a un gigante. Me inspira a mí ver cómo Dios usa a personas pequeñas, porque yo soy pequeño. Pero Dios también usa a personas grandes, así que no se desanimen. Pero Zaqueo era una persona pequeña, yo quiero hablar acerca de él hoy. Y la versión que vamos a leer hoy es la nueva versión internacional, que es bastante fácil de entender. Y en Lucas 19 dice lo siguiente: Jesús llegó a Jericó, que era la ciudad donde vivía Zaqueo, y comenzó a cruzar la ciudad. Y resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Él estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. No sé si a alguno le cuesta ir a los conciertos y poder ver, y hacen lo imposible para subirse a cualquier lado, pero Zaqueo era de esos, él no podía ver porque era de baja estatura. Y dice que por eso se adelantó corriendo y subió un árbol sicómoro para poder ver a Jesús, ya que Jesús estaba por pasar por ahí. Y llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para prepararnos para recibir la palabra de Dios. Y le decimos: gracias, Dios, porque estamos aquí hoy, primer domingo del año, y Dios, demostrando que este 2019, Padre Santo, lo queremos empezar de una manera distinta, Señor Jesús. Este 2019 queremos empezar bien el año, Dios. Queremos empezar buscándote, queremos empezar recibiendo más de ti, Padre Santo, y declaramos que hoy tú nos vas a hablar, Señor Jesús, que tu palabra se va a hacer viva en nuestros corazones, Señor Jesús, y va a producir mucho fruto, Padre Santo. Te pido que te manifiestes hoy en la palabra, en la administración, en la oración, Señor Jesús, y te pido que cuando salgamos de aquí, Señor Jesús, salgamos transformados, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hace unos meses, y de hecho aquí está mi amigo Ed, fuimos con Ed a visitar a una amiga a un hospital, y pasó algo bien curioso que me ha pasado últimamente. Para los que no saben, yo tengo ahorita exactamente 6 meses de ser pastor. No fue hace mucho que me empoderaron como pastor, así que ha sido un proceso para mí nuevo, el acostumbrarme muchas veces a que me digan pastor. Al principio no me gustaba, ahorita ya lo estoy como aceptando más. Pero esa vez fuimos con Eda a visitar a esta amiga al hospital, y ahí estaba la familia y más personas ahí visitando a esta amiga también. Entonces nos saludaron así como: buenas tardes. Pero fue un saludo normal. Pero Ed vino y les dijo: él es el pastor de mi iglesia. Y el momento en el que les dijo: él es el pastor de mi iglesia, ellos cambiaron su saludo normal y me dijeron: pastor, muchas gracias por haber venido. Porque inmediatamente las personas me miran y no piensan que soy un pastor, ¿verdad? No parezco realmente pastor. Y eso fue lo que pasó, y me ha pasado más veces. Y de hecho no es solamente con el título de pastor que me ha pasado, sino me ha pasado, yo también tengo una empresa, y a veces las personas quieren hablar con el dueño, quieren hablar con el jefe, y preguntan: ¿quién es el encargado acá? Y me miran a mí y no se imaginan que yo era el encargado. Piensan que tal vez solo era un empleado, un chavito, no sé, algo en mi apariencia que no denota tal vez tanta autoridad. Pero me ha pasado con este título de pastor, me ha pasado también con el título de jefe de mi empresa. Pero eso me dice muchas veces que nosotros estamos acostumbrados como personas a tratar a las personas conforme ellos se miran, ¿o no?
Porque si yo supiera que la persona es muy importante, eso cambia la manera en la que yo trato a esa persona. Hace unos meses nosotros estábamos con Dana en un restaurante en Atitlán y estábamos desayunando y había unos americanos a la mesa de la par. Y americanos normales, ellos estaban también desayunando en sus computadoras, en sus laptops. Y Dana, de repente, como es bien curiosa, se metió en Instagram a ver los posts de las personas que habían puesto cosas alrededor en el área y los encontró a las personas que estaban a la par. Y se dio cuenta que los que estaban a la par nuestra, habían uno de ellos que tenía 1 millón de seguidores. Y la mayoría de ellos no bajaban de 100,000 seguidores en Instagram. Entonces, inmediatamente, nuestra reacción es, ellos ya no son simplemente cualquier americano. Ellos han de ser personas importantes. ¿Qué están haciendo aquí en Guate? Ellos son influencers. ¿Por qué son tan famosos? Y realmente cuando nosotros sabemos un poco más acerca de la persona, empezamos a tratarlos de manera distinta. Y eso nos dice otra vez el punto que les estoy tratando de decir, de que nosotros estamos acostumbrados a tratar a las personas conforme los miramos, conforme nosotros creemos que ellos tienen un valor. A veces tratamos mal, por ejemplo, a personas como que tienen trabajos tal vez un poco humildes, podríamos decirlo. Tal vez estamos acostumbrados a ver personas que tratan mal a un mesero, por ejemplo. Pero ¿cómo esas personas tratan al dueño del restaurante? Lo tratan de una manera distinta, aunque eso no debería ser así, porque todas las personas valen lo mismo, pero nosotros como humanos en nuestra sociedad estamos acostumbrados a tratar a las personas conforme a la apariencia y conforme nosotros lo vemos, conforme el valor que dentro de mi mente yo le asigno a esa persona. Y ahora pasa algo más curioso, y es de que cuando nosotros comenzamos a conocer un poco más acerca de la persona, es decir, tal vez yo ahorita ya conozco un poco más a la persona, yo sé que tal vez no parece jefe, pero es jefe, entonces yo lo empiezo a tratar ya de una manera acorde a la persona que yo considero que es. Pero nos pasa muchas veces también como cristianos de que cuando comenzamos a saber de que las personas con las que nos relacionamos y conocemos tienen un pasado bastante oscuro, han cometido muchos errores, son bastantes pecadores, comenzamos en nuestro corazón a juzgarlos y comenzamos a decir, esta persona se mira como que fuera una buena persona, pero no sabes lo que hizo. Él engañó a su esposa, él hizo esto. Entonces la manera en la que nosotros comenzamos a enterarnos de los pecados de las personas comienza a afectar la manera en la que tratamos a las personas. Y esto se llama religión, eso se llama religiosidad. Y ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que yo he conocido que vienen a esta iglesia y dicen, es que yo me fui de la iglesia, dejé ir a la iglesia porque me empezaron a juzgar, me empezaron a criticar, empezaron a hablar mal de mí, empezaron a señalar mis problemas, mis errores, mis pasados, y obviamente eso comienza a afectar a la forma en la que nosotros estamos tratando a las personas. Y esto está pasando en la vida de Zaqueo. En el versículo 7 dice que cuando todos vieron que Jesús había ido a la casa de Zaqueo, y dice, al ver esto todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. ¿Cuántos son pecadores? Todos. Las personas que estaban hablando aquí acerca de Zaqueo eran tan pecadores como Zaqueo, ¿sí o no? Sí, pero ellos en su mente, ellos están diciendo, él es más pecador que yo. Tal vez yo nada más digo una mentira blanca, pero él es un ladrón. Tal vez mi único pecado es de que yo entretengo pensamientos en mi mente malos, pero la otra persona engaña a su esposa. O sea, yo lo único que hago es ver pornografía y eso no está afectando a nadie, pero la persona que sí engaña a su esposa, ese es otro nivel de pecado. Entonces tendemos nosotros como seres humanos a categorizar el nivel de pecado. Si tenemos dentro de nosotros algo que yo llamo, y he llamado a este mensaje, la escala de maldad. O sea, dentro de nosotros comenzamos a categorizar y decir, yo sé que yo soy pecador, pero esta persona es más pecador. Entonces por eso me da a mí el derecho de juzgarlo en mi corazón, de criticarlo. Y muchas veces hacemos estas cosas porque, y esto no me van a dejar mentir, cuando yo comienzo a ver los errores en otras personas y comienzo a decir, yo soy mejor que esa persona, eso me hace sentir bien a mí. Entonces buscamos tener esa escala de maldad y medir a las personas según tal vez el sistema de calificación de pecados en el cual hemos crecido. A veces ese sistema de calificación de pecados lo hemos adquirido en la iglesia,
si hemos crecido en la iglesia, pero no necesariamente en la iglesia. A veces hemos tenido esa calificación de pecados en el lugar en el que crecimos. Por ejemplo, nuestras papás, nuestras mamás nos estuvieron diciendo toda la vida: no te juntes con el que fuma, con el que va a fiestas y con el que toma, porque esas personas son malas. Y en tu mente vos decís: esas personas son malas. Entonces, si yo hago eso, yo también voy a ser malo. Entonces, cuando empezamos a crecer y empezamos a hacer esas cosas, a veces las empezamos a hacer a escondidas de nuestros papás, porque en nuestra mente nos enseñaron que esa es la escala de maldad en la que nosotros crecimos. Entonces, todos tenemos una escala de maldad. Y las personas acá, ellos también tenían una escala de maldad. Y ellos, a pesar de que eran pecadores, ellos estaban diciendo: Zaqueo es más pecador que yo. Él sí es un pecador. Y es porque a las personas mayormente buenas, si nos consideramos buenas, nos gusta etiquetar y tildar a las personas que son malas. A veces nosotros venimos a la iglesia y decimos: Dios me salvó, Dios me redimió, Dios me perdonó y estoy contento de que Dios hizo eso conmigo, pero ahora voy a cambiar mi vida. Entonces empiezo a cambiar mi vida, empiezo a hacer buenas obras, empiezo a mejorar mi carácter, empiezo a asistir a la iglesia, empiezo a dejar de fumar, empiezo a dejar de tomar las cosas que me dijeron de pequeño que eran malas, empiezo a hacer todas estas cosas y me comienzo a hacer una persona buena. Y cuando otras personas están haciendo las cosas que antes yo consideraba que son malas, yo empiezo a sentirme mejor conmigo mismo y a decir: porque yo no hago los pecados que esa persona está haciendo, yo soy mejor que esa persona. Entonces las personas acá que están hablando acerca de Zaqueo tienen una escala de maldad. Y si somos honestos, todos aquí en nuestra vida o tal vez nos regimos ahorita o lo hemos hecho en el pasado bajo una escala de maldad. Tendemos a señalar a las personas y a decir: yo soy mejor que esa persona en nuestra mente. Tal vez no lo decimos abiertamente, pero lo pensamos en nuestros corazones. Cuando señalamos a alguien, cuando criticamos y juzgamos a alguien, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos viviendo nuestras vidas bajo esta escala de maldad, pero Jesús no tenía una escala de maldad. Para Dios, todo pecado es pecado. Para Dios no importa si sos un asesino, no importa si sos la persona que mira pornografía y que no está afectando a nadie. Para Dios, pecado es pecado. Pero lo que yo les quiero decir, y las buenas noticias, es de que para Dios no solamente todo pecado es igualmente malo, sino para Jesús y para Dios todo pecador es igualmente amado. Y eso es lo que cambia todas las cosas, porque para Jesús no importa si vos tenés un pecado pequeño o un pecado grande, Él te va a amar de la misma manera. No hay nada que podamos hacer, bueno o malo, que pueda sorprender a Dios. Es decir, no hay muchas buenas obras que puedan hacer de que Dios te ame más. Y no hay pecados tan grandes que puedan hacer de que Dios te ame menos. Para Dios todos los pecados son igual. Para Dios todos los pecados son igualmente malos. Pero para Dios y para Jesús todos los pecadores son igualmente amados. Y eso es lo que yo quiero hablarles hoy. Eso es lo que yo quiero enseñarles. Por eso es que decimos que Jesús es amigo de pecadores. Definitivamente estamos hablando de que los pecados tienen diferentes consecuencias. Eso sí es cierto. No estamos diciendo que si haces una mentira y engañas a tu esposa, los dos van a tener la misma consecuencia, van a tener diferentes consecuencias. Eso sí es cierto. Pero para Dios el pecado es pecado y Él ama al pecador por igual. Ahora, algo que está pasando en la vida de Zaqueo, para que comencemos a entender por qué las personas tildaban a Zaqueo de pecador, es de que en ese tiempo existían un tipo de personas que se llamaban los publicanos, o como esta versión, los recaudadores de impuestos. Entonces el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por el Imperio Romano. El Imperio Romano gobernaba a Israel y por ende les cobraba impuestos a Israel. Simple y sencillamente porque te estamos gobernando y no puedes hacer nada absolutamente para que nosotros no te gobernemos. Entonces nos tenés que pagar impuestos. Entonces ellos habían instituido a personas que se llamaban publicanos, a personas que se llamaban recaudadores de impuestos para recaudar impuestos. Pero prácticamente un recaudador de impuestos era alguien que trabajaba para el enemigo, porque el enemigo ¿quién era? El Imperio Romano. Y los recaudadores de impuestos eran judíos que estaban trabajando para el enemigo. Era, por así decirlo,
Tal vez muchas veces el concepto que nosotros tenemos de los políticos y cuando se roban nuestros impuestos y nuestro dinero. Decimos, ¿cómo alguien que es guatemalteco puede robarle a un mismo guatemalteco? Y nosotros tenemos una escala de maldad entre nosotros y comenzamos a juzgar y a etiquetar a esas personas. Ellos juzgaban a los recaudadores de impuestos porque trabajaban para el enemigo. Pero no solamente trabajaban para el enemigo, sino ellos le robaban dinero a sus propios hermanos y se hacían ricos en el proceso de trabajar para el enemigo. Porque venía el César y les decía, yo quiero que les cobren a cada persona 100 quetzales mensuales. Y ellos venían y decían, yo le voy a cobrar a cada persona 200 quetzales mensuales. Le voy a dar 100 al César y me van a quedar 100 para mí. Y se hacían ricos en el proceso de trabajar para el enemigo. Ahora, Zaqueo no solamente trabaja para el enemigo y se ha hecho rico ilícitamente, sino la Biblia dice que Zaqueo es el jefe de los recaudadores de impuestos. Es decir, Zaqueo tiene más recaudadores de impuestos trabajando para él y cuando estos se quedan en una parte y se lo dan a Zaqueo, Zaqueo se queda con otra parte más grande. Es decir, el César venía con Zaqueo y le dice, quiero 10,000 quetzales recaudados de impuestos el día de hoy. Él venía con los recaudadores de impuestos y les decía, quiero 30,000 quetzales recaudados este mes. Y los recaudadores venían y le decían a las personas, queremos 50,000 quetzales recaudados este mes. Y todos se quedaban con una parte en el proceso y todos se hacían ricos de los impuestos de sus hermanos. Por eso es que la gente no quiere a los recaudadores de impuestos y los odian y los tildan y le dicen, ellos son pecadores. De hecho, toda la gente sabe que Zaqueo es pecador porque es conocido, es el jefe de los recaudadores de impuestos, es un gran CEO, él tiene una gran empresa. Y no solamente esto, sino realmente hasta Zaqueo, si se dan cuenta, si ustedes leen el contexto de la Biblia, un recaudador de impuestos y un publicano es sinónimo de pecador. Cierren sus ojos ahorita por un momento y quiero que se empiecen a imaginar a la persona más pecadora que ustedes conozcan. Muchos se hicieron así. Comiencen a imaginarse a la persona más pecadora que ustedes conocen. ¿Ya la tienen? Abran sus ojos. Si ustedes pudieran pensar en alguien, ustedes tienen una escala de maldad por la cual ustedes están viviendo sus vidas. Esa persona que nosotros en nuestra mente dijimos, esta persona es la más pecadora de todas, esa persona no es la más pecadora de todas. Es solo un pecador más. El nivel de pecados se miran graves, pero el mismo nivel de pecados de esa persona son igual que los pecados que yo cometo en mi vida. Pero Zaqueo realmente en ese contexto, cuando ellos piensan ¿quiénes son los pecadores de la época? Todos decían, los pecadores de la época son los publicanos. Ellos son los pecadores de la época. Cuando Jesús se juntaba con estas personas, decían de Jesús, Él es amigo de pecadores. Es más, Jesús llamó a uno de estos publicanos y recaudadores de impuestos para que fuera su discípulo. Imagínense las personas cuando Jesús caminaba con sus 12 discípulos y dentro de ellos había alguien que había sido republicano, que había sido recaudador de impuestos, que se llamaba Mateo. Entonces, ese es el concepto que tienen las personas de Mateo, y por eso es que la gente no lo quiere y la gente simplemente no lo traga. Es el tipo de personas que, si yo les digo ahorita, piensen en la persona que ustedes no tragan, que está haciendo estragos en Guatemala y en el país. Yo sé que todos tenemos una persona que se nos viene a la mente. Esa es la persona que era Zaqueo en ese contexto. Pero Jesús buscó a Zaqueo, porque para él no importa el nivel de pecado. Para él pecado es pecado y para él todos los pecadores son igualmente amados. Y esta es la historia que les quiero hablar hoy. En el versículo 4 nosotros vamos leyendo que desde el versículo 3 leamos y dice que estaba Zaqueo tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Y en el versículo 4 dice que por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Esta acción de Zaqueo de ver a Jesús y de hacer lo imposible para llegar a ver a Jesús nos habla un montón acerca de la manera en la que él estaba viviendo su vida. Yo creo que Zaqueo quiere ver a Jesús no porque él sabía que Jesús lo podía salvar o porque él está esperanzado de que Jesús puede traer un cambio a su vida, sino simple y sencillamente porque él es una persona de influencia. A él le gusta estar en el poder,
A él le gusta estar rodeado de todas las personas que son considerados famosos. ¿A cuántos no les gusta estar rodeado de personas que son famosas? Podemos decir muy dentro de nosotros, a mí no me gusta, pero si nos sentamos y conocemos a alguien que es famoso, nosotros nos tomamos una foto con él, ¿o no? Zaqueo anhelaba estar con personas, con figuras públicas, con personas importantes, y él sabe que Jesús es muy importante. Es tan importante que cuando él camina y él va de ciudad a ciudad, las multitudes lo siguen. Sin redes sociales, sin Instagram, sin crear eventos en Facebook, Jesús no tiene que hacer marketing de ningún tipo, él simplemente va y las personas lo siguen. Él realmente sí es un influencer, no como los influencers de hoy en día que tal vez nosotros miramos. Él sí está influenciando personas y él no se está enfocando en una estrategia de crecimiento, de cómo hacer su mensaje llegar, etcétera. Él simplemente está haciendo su labor, pero Jesús es famoso. Y yo creo que Zaqueo sabe que Jesús es famoso y él trata de ir y juntarse con las personas que son famosas, que son importantes. Entonces, lo que la Biblia dice es de que él hace lo imposible por ver a Jesús. Él se hace paso entre toda la multitud. Otra vez él era bajo de estatura, pero la Biblia dice que él se adelantó corriendo. Es decir, él empujó muchas personas en el proceso, él pasó en medio de ellas, él tal vez las codió, él tal vez las empujó, él se abrió paso porque él quería ver a Jesús. Él se adelantó, dice la Biblia, corriendo y después subió a un árbol. Y yo creo que esta es la manera en la que Zaqueo había vivido su vida. Él era una persona que tenía metas y cuando él se proponía algo, él lo hacía. Pero, eso suena bonito, pero él lo hacía sin importar la forma en la que él llegaba ahí. Si él podía llegar a la cima, pero tenía que robarle a sus mismos hermanos judíos, él lo iba a hacer. Él iba a correr y él iba a subir sin importar la forma. Él se iba a abrir paso y si él tenía que empujar y codear a alguien en el camino, él lo iba a hacer. Esa manera en la que él subió al árbol para ver a Jesús nos demuestra que es la forma en la que él estaba viviendo su vida. Él vivía su vida de la manera en la que él, lo único que le importaba a él era él mismo y sus metas y llegar a sus objetivos y llegar a lo que él se había propuesto en la vida, y la forma en la que llegaba ahí no era importante. Yo sé que es importante nosotros ponernos metas en este 2019, es importante que nosotros tengamos sueños, que nosotros tengamos ambiciones, pero es más importante la forma en cómo nosotros vamos a llegar a cumplir esas metas. Si en el proceso yo voy a robar, yo voy a hacer cosas ilícitas, yo me voy a olvidar de cualquier persona, yo voy a empujar a todos, yo me voy a abrir paso y voy a empujar a los demás, les voy a pegar, los voy a codear, no va a valer la pena haber llegado ahí. Yo les quiero contar algo acerca de mi vida. Mi mamá dijo, me recuerdo unas palabras que ella dijo hace tal vez unos 6 o 7 años, y ella dijo: Esteban es una persona bastante determinada y lo que Esteban se propone, él lo hace. Cuando Esteban dijo yo quiero comprar un carro, al rato él tenía un carro. Cuando Esteban dijo yo quiero poner una empresa, al rato él puso una empresa. Y ella estaba hablando eso acerca de mí. Esa es la persona que yo era. Yo era alguien determinado, alguien bastante enfocado, y eso suena bien, pero en mi transcurso por llegar a tener mucho, por llegar a ser importante, por llegar a tener éxito, yo me olvidé muchas cosas que valían la pena. Y mis papás se lo pueden hacer saber. Esta era una época en la que yo vivía todavía con ellos, yo no conocía a Dana, pero todo en mi vida era trabajar. Y lo que yo quería era tener éxito, era tener dinero, era ser importante, y por eso trabajaba duro. Y trabajar duro es algo bueno, pero en el proceso de llegar ahí, yo sacrifiqué mis relaciones con mis padres, yo sacrifiqué mis relaciones con mis amigos. Yo seguía yendo a la iglesia, pero yo realmente no tenía una muy buena relación con ellos. Yo, tal vez después del trabajo y después de todo lo que yo tenía que hacer, mi mamá se recuerda, y ella una vez se puso a llorar cuando se recordó esto, que esto había cambiado en mí, porque ella se recuerda que yo llegaba a la casa después de tanto trabajo y tanto afán y no tenía con quién hablar, y lo único que hacía era ver tele y estar solo. Y mi mamá le llenaba de tristeza verme solo, y que a pesar de que yo me estaba realizando en el área financiera o en el área laboral, yo llegaba a mi casa y yo no tenía amigos, yo no tenía con quién hablar. Y yo me comencé a dar cuenta que en mi proceso por alcanzar mis metas, yo ya no hablaba con mis papás, yo ya no tenía una relación con ellos, yo ya no tenía amigos. Saludaba a mi hermano, saludaba a mi hermana, saludaba a las demás personas en la iglesia, pero por mi afán en llegar ahí yo sacrifiqué cosas más importantes, que son las relaciones en mi vida. Y Dios comenzó a hablarme y a cambiar esas cosas. Yo me comencé a dar cuenta de que
no es simplemente llegar a la cima y cumplir tus metas, no es simplemente correr y subir al árbol de la manera en la que nosotros podamos correr, sino es cómo nosotros llegamos ahí y que en el proceso no sacrifiquemos cosas que son importantes. Y cuando yo comencé a pensar diferente, cuando yo me comencé a dar cuenta de la manera en la que yo estaba viviendo, a los pocos meses yo conocí a Dana. Y a los pocos meses yo comencé, realmente, es en serio. Y de ese punto para acá, Dios empezó a hacer cosas increíbles en mi vida. De ese punto para acá, yo empecé a involucrarme más en la iglesia de una manera genuina. Yo ya estaba involucrado ahí, pero yo tocaba en alabanza, yo iba a tocar en alabanza y Chay se recuerda de esto, que yo le decía muchas veces, yo no quiero estar acá. Yo estoy acá porque no hay nadie más que haga esto, pero yo no quiero estar acá. Y solo mi actitud de estar ahí era simplemente porque ni modo, soy el hijo de pastor, tengo que cumplir, tengo que servir en la iglesia, pero realmente mi corazón no está en este lugar. Pero cuando yo me comencé a dar cuenta de las cosas que realmente importan en la vida y que no se trata solamente de escalar y de correr y de subir, sino hay cosas más importantes que Dios quiere que nosotros entendamos, que tal vez son nuestra relación con Dios, nuestro propósito en esta tierra, las personas que tenemos a nuestro alrededor. Mi vida empezó a cambiar. Y de ese proceso, Dios me comenzó a usar más y más y más. Hasta el año pasado que me dijeron, queremos que seas pastor de esta iglesia. Yo decía antes, yo no quiero ser pastor, yo no quiero la responsabilidad que yo he visto en mis papás por muchos años. Yo no quiero hacer eso, porque yo sé lo difícil que es, pero porque Dios empezó a hacer algo en mi vida y yo dejé de correr y dejé de subir, que es lo que estaba haciendo Zaqueo. Dios empezó a hacer algo en mi vida. Y de qué manera nosotros tal vez hemos vivido nuestras vidas anteriormente. Hoy estamos empezando una nueva serie, estamos empezando una nueva etapa, es el 2019, estamos apenas empezando, o sea, estamos al día 6, pero los días anteriores honestamente son días en los que no hacemos mucho, ¿verdad? Son días en los que nos levantamos tarde, hasta muchos estaban de vacaciones y no fueron a trabajar, pero muchos van a trabajar hasta el lunes, así que realmente nuestro año aún está empezando. Pero tal vez el 2018 fue un año en el que nosotros estamos viviendo la vida en la que Zaqueo estaba viviendo su vida. Estamos corriendo, estamos afanados, estamos preocupados, queremos tener más dinero, queremos tener más cosas, me quiero comprar un mejor carro, quiero una mejor casa, quiero esto, quiero lo otro. Nos enfocamos en las cosas que realmente no importan. Y corremos y subimos y sacrificamos las cosas que más importan. Y llegamos a la cima y aún así nos sentimos vacíos. Y a veces también es la forma en la que nosotros tratamos de llegar a Dios. Tal vez muchos de ustedes han crecido en la iglesia o han estado muchos años en la iglesia y nos hemos dado cuenta de ese patrón en que las personas vienen y dicen, ahora que estoy sirviendo a Dios, Dios me va a querer más. Ahora que estoy diezmando, ahora que estoy haciendo esto, seguramente ahora sí Dios me va a dar lo que yo quiero. Como que si subir y correr a un árbol va a llamar la atención de Dios. ¿Ustedes creen que lo que llamó la atención de Jesús fue que Zaqueo estaba subido a un árbol? Yo creo que esa es la manera nada más en la que él vivía su vida. Él quería algo y él iba a hacer todo lo posible para obtenerlo. Él iba a correr, él iba a subir y él subió a ese árbol. Pero yo estoy seguro que aun cuando él no se hubiera subido a ese árbol, Jesús se hubiera abierto paso entre la multitud y hubiera ido y lo hubiera buscado. De hecho, yo creo que Jesús fue a Jericó solo por Zaqueo. Subir y correr en la vida, estar ocupados, tener, no sé, un ingreso de 3 ceros al final, después de la coma, no nos va a hacer más felices. Realmente hay algo que Dios quiere que entendamos que en sí nos va a llenar, y Jesús fue el que tomó la iniciativa en ir tras Zaqueo. Lo que pasó después de que Zaqueo corrió y subió es de que él viene en el versículo 5, él le dice, Zaqueo, ¿qué? Baja enseguida. Esto es algo bien increíble que me llama mucho la atención, y es de que Zaqueo pensó de que él iba a ver a Jesús pasar, de que él iba a hacer lo imposible para conocer a Jesús, para llegar a alcanzar otra meta más en su vida. Pero Jesús ya conoce su nombre. Jesús lo conoce personalmente, Jesús lo llama por nombre y él le dice, Zaqueo, ¿qué? Baja
enseguida. Y realmente lo que nos va a hacer a nosotros llegar a Dios no es nuestro esfuerzo, no es nuestras buenas obras. Es bueno que vos hagas cosas buenas aquí en la tierra, que vos estés viniendo, asistiendo a la iglesia, que estés sirviendo, que estés dando de tus recursos, que estés ayudando a otras personas. Todas esas cosas son buenas, pero eso no te va a hacer llegar más cerca de Dios. No es tu mucho trabajo el que te va a hacer lograr tus metas y sentirte lleno, sino es la iniciativa de Dios. Jesús conoce por nombre a Zaqueo y Él le está diciendo: baja de ese lugar. Le está diciendo: baja de la religión, baja de la forma en la que has hecho tu vida por toda tu vida, deja de correr, deja de seguir subiendo. Y es lo que nos dice a nosotros. Realmente yo creo que lo que nos va a transformar y lo que va a hacer este 2019 distinto es de que nosotros empecemos a bajar del árbol tal vez en el que estamos subidos, que nosotros empecemos a dejar de vivir la vida en la forma en la que la hemos vivido en el pasado. Yo vivía mi vida enfocado en mis metas, tan enfocado que yo perdí de vista las cosas que son importantes: mi propósito con Dios y las relaciones que estaban a mi alrededor, la relación con mi padre, la relación con mi familia, con mis amigos. Y lo que yo tuve que hacer es bajar del árbol en el que yo estaba subido. A veces Dios nos quiere que nosotros bajemos porque es como la acción que va a demostrar de que yo estoy dispuesto a rendirme delante de Él. Y Dios nos está diciendo hoy por nombre, es decir, Él te conoce. Él sabe las luchas que has tenido o que tuviste en el 2018. Él sabe que estuviste corriendo y que estuviste subiendo y que estás cansado. Y Él te dice: yo quiero que dejes de hacer esas cosas. Yo quiero que te dejes de tratar de salvar a ti mismo. Nada de lo que hagas te va a poder salvar a ti mismo. Podés llegar a lo que Zaqueo obtuvo. ¿Qué fue las cosas que él obtuvo? Él era un hombre rico y él era un hombre importante. Pero aún así Zaqueo sabe dentro de sí que él necesita algo más. Entonces, si nosotros seguimos corriendo y seguimos subiendo en esta vida, ¿qué es lo que más podemos obtener de esta vida? Podemos obtener riquezas, podemos obtener las metas cumplidas que nos pusimos, podemos obtener eso que tanto hemos anhelado por el arduo trabajo, porque el arduo trabajo sí trae recompensas, pero vamos a llegar ahí y nos vamos a dar cuenta que aún así nos sentimos vacíos. Zaqueo está lleno por fuera, pero él está vacío por dentro. Zaqueo está muy ocupado y su vida parece como que él tuviera todo lo que él necesita, pero él está vacío por dentro. A veces nosotros tal vez, si hemos estado en una situación económica difícil, decimos cosas como: si yo tuviera más dinero, yo sería más feliz. Si yo tuviera esto, si yo tuviera esto otro, yo estaría más contento, yo estuviera más satisfecho con mi vida. Pero hay muchísimas personas que lo tienen todo, entre comillas, y que están vacíos por dentro. Porque cuando nosotros llegamos ahí y llegamos a la posición en que lo tenemos todo, pero no tenemos a Dios en nuestras vidas, nos vamos a seguir sintiendo vacíos por dentro. Salomón, la persona más rica, la persona que realmente obtuvo todo lo que él quiso, él dijo: yo no me privé de nada en esta vida. Si yo quería algo, yo lo tenía. Yo tenía el poder de obtener todo lo que yo quería. Aún así yo me di cuenta que todo esto es vanidad de vanidades. Nada de esto me pudo llenar. Estar ocupados, vivir nuestras vidas trabajando horas extras, teniendo más ingresos en el 2019, viniendo y haciendo más actividades, teniendo 5 reuniones al día y decir: platiquemos ahorita porque dentro de media hora tengo que ir a otro lugar y tengo que hacer otra cosa. Pensamos que esa persona tiene una vida llena, pero lo único que tiene es una vida ocupada. Una vida ocupada no significa que nosotros estemos llenos por dentro. Dios quiere que nosotros bajemos del árbol en el que hemos estado subidos, tal vez en el 2018, y que empecemos a rendirnos, que empecemos a dejar de correr y de subir y de tratar de hacer las cosas por nuestras fuerzas. Y lo increíble de esto, que sigue después en el versículo, es que Dios le dice a Zaqueo, le dice: Zaqueo, baja enseguida porque tengo que quedarme en tu casa. Jesús no es ese amigo aprovechado que dice: mira vos, invítame a comer, ¿va? ¿Cuántos tienen esos amigos que le están sacando a cada rato? Jesús no se está aprovechando de Zaqueo.
Es cierto que Zaqueo tiene una casa grande porque él es rico. Es cierto que en la casa de Zaqueo caben Jesús y todos sus discípulos y ahí pueden dormir tranquilamente. Pero Jesús, él no está buscando aprovecharse de Zaqueo. ¿Por qué sé yo esto? Porque una vez vino un joven rico con Jesús y le dijo que lo quería seguir, y Jesús dijo: ¿me querés seguir? ¿En serio? ¿Sabes que yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza?, le dijo Jesús. Jesús en su ministerio, él estaba acostumbrado a caminar y caminar y no tener ningún lujo en su vida. Él no estaba buscando un lujo, él no estaba buscando el lujo de la casa de Zaqueo, él estaba acostumbrado a dormir en el piso. Imagínense lo que Jesús hizo por nosotros. Él estaba acostumbrado a dormir y no tener dónde recostar su cabeza. Esas fueron las palabras de Jesús. Él no está buscando aprovecharse de Zaqueo. Él le está diciendo a Zaqueo que él reconoce qué es lo que Zaqueo necesita. Él le dice: Zaqueo, deja de correr y de subir, baja enseguida, empezate a humillar, empezate a rendirte, porque lo que necesitas en tu casa es de que yo esté ahí, es de que yo habite en su casa. Jesús está reconociendo que lo que Zaqueo necesita en su casa no es más dinero, no es más trabajo, no es estar más ocupados, no es tener las cosas que hemos anhelado tener, sino lo que necesitamos realmente en nuestra casa es a Jesús con nosotros. Y esto es lo que empieza a cambiar a Zaqueo. Es muy importante de que ustedes vengan a la iglesia. Es muy importante. Es muy importante de que ustedes vengan, que adoremos, que escuchen la palabra, porque ¿cómo ustedes pueden ser transformados si no escuchamos la palabra de Dios? Pero Dios no solamente quiere que nosotros vayamos a su casa, sino Dios quiere ir a nuestra casa. Y eso es lo que cambia las cosas entre ser un religioso y tener una relación. Nosotros no vamos los domingos a la iglesia por costumbre o por religión. Nosotros vamos los domingos a la iglesia para llenarnos, pero llevamos a Jesús también a nuestras casas. Eso es lo que nos cambia. No es ir a la casa de Dios lo que nos cambia, sino es llevar a Dios a mi casa lo que me cambia. Jesús quiere entrar a nuestras casas en este 2019. Él quiere que dejemos de vivir la vida en la manera en la que hemos vivido la vida, y Él quiere que comencemos a rendirnos, comencemos a bajar de ese árbol y que lo invitemos a Él a nuestras vidas. ¿Qué significa invitar a Jesús a mi vida? Significa que yo voy a tener a Jesús en el centro en todo lo que yo hago. Es decir, mis finanzas van a ser teniendo a Jesús en el centro. Mis relaciones van a ser teniendo a Jesús en mi casa. Todo lo que yo hago es sabiendo que Jesús está ahí presente. Es no solamente separar y tener esa dualidad de vidas en las que yo vivo una vida distinta entre semana y los domingos soy otra persona y me pongo un saco y voy a la iglesia y escucho la palabra de Dios, pero después regreso y sigo viviendo igual. Eso realmente no es lo que nos transforma, es nosotros llevar a Jesús a nuestras casas. De hecho, Él dice en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús quiere entrar a tu casa. Él quiere que empieces a vivir la vida de una manera distinta. Él quiere que dejes de correr, que te dejes de afanar por las cosas que te has afanado, que este 2019 no lo vivas de la misma manera en la que viviste el 2018. Si en el 2018 viviste enfocado en las cosas que no importan, este 2019 vas a vivir enfocado en las cosas que sí importan. Vas a tener a Jesús en tu casa. Después viene Jesús y le dice en el versículo 6, sigamos leyendo, dice: así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. El 7 dice: al ver esto todos empezaron a murmurar y comenzaron a decir: ha ido a hospedarse a la casa de un pecador, lo que hablamos en el principio. Pero después pasó algo en la vida de Zaqueo. Versículo 8. ¿Saben que el 8 significa nuevos comienzos? Algo comenzó a pasar en la vida de Zaqueo y él dijo resueltamente, en medio de la cena, él interrumpió la cena, él no se pudo contener más. Algo comenzó a pasar en su corazón, y eso es lo que yo creo que comenzó a pasar. Es de que cuando él estaba subido en ese árbol, él primero conoció a una persona que lo conocía por nombre, que sabía sus luchas, que sabía los problemas que él tenía, que sabía las críticas que él recibía del pueblo, pero aún así a esa persona no le importó quién él era, no importó las cosas que él había hecho en el pasado. Estoy seguro que cuando Zaqueo bajó, la Biblia dice que estaba contento y enseguida recibió a Jesús en su casa. Yo creo que tal vez Zaqueo en su mente, él estaba
pensando un montón de cosas y él estaba diciendo, ¿cuándo va a venir Jesús y me va a comenzar a regañar por las cosas que yo he hecho? Porque Jesús es judío, él sabe quiénes son los publicanos, él sabe las cosas que hacen los publicanos y los recaudadores de impuestos. Entonces tal vez Zaqueo está esperando un regaño, porque eso es lo que él ha recibido de las personas religiosas de su época. Él ha recibido críticas, él ha recibido regaños, él ha recibido cualquier cosa de los fariseos y de los escribas de la época, las figuras religiosas. Tal vez él está esperando que Jesús venga y lo confronte y le diga, mira Zaqueo, tienes que cambiar tu vida, tienes que dejar de robar. ¿Tenía que dejar de robar Zaqueo, sí o no? Él está esperando esa confrontación, ese regaño, pero él no recibe nada de eso de Jesús. Él comienza a ver que en el transcurso de la cena, simplemente Jesús lo único que quería era conocerlo, era ser su amigo. Jesús no tenía una agenda política, él no estaba creando conexiones, él no estaba diciéndole tal vez me voy a juntar con ese Zaqueo para que él me dé dinero para mi ministerio. Jesús no tiene ninguna agenda secreta, él simple y genuinamente se interesa por la vida de Zaqueo. Él le hace todo tipo de preguntas, él viene y le comienza a preguntar acerca de su niñez, acerca de su infancia. Estoy seguro que en la conversación que tenían en la mesa no estaban hablando de cosas religiosas, ni estaban hablando de cosas así, sino simplemente tal vez Jesús estaba haciéndole preguntas que nadie nunca antes le había hecho, porque nadie podía ver más allá de la persona que él era un pecador. Entonces, él está hablando con Jesús en medio de la cena y él no se puede contener más. Él comienza a ver que Jesús realmente está interesado en su vida, que Jesús mira más allá de la persona que él es, de lo pecador que él es, de las cosas que él ha hecho. Él dice, ¿será que Jesús sabe las cosas que yo he hecho? ¿Será que Jesús sabe quién pagó por el pescado que estamos comiendo ahorita? ¿Será que Jesús sabe quién pagó por la casa en la que él se va a quedar? ¿O cómo yo pagué por esas cosas? Jesús sí sabía, pero Jesús decide no juzgarlo y no criticarlo. Y eso es lo que cambió a Zaqueo. En el versículo 8 dice, mira Señor, ahora mismo doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad. Zaqueo dijo, estoy cambiando todo. Jesús no lo tuvo que confrontar, Jesús no lo tuvo que darle un consejo como amigos, como figura religiosa, él no tuvo que hacer nada de eso. Él no le habló acerca de que ya no tiene que robar, de que tiene que restituir lo que ha robado. Jesús no le dijo nada de eso. Pero algo empezó a cambiar dentro de él porque él experimentó verdadero amor. Y eso es lo que empieza a pasar en nuestras vidas cuando comenzamos a dejar a Dios entrar a nuestras vidas. Y cuando yo me di cuenta que Dios no quería estar en mi vida para controlarme, para juzgarme, para tener una agenda secreta en la que, no sé, yo le podía dar dinero a Dios o cualquier cosa que podamos pensar, sino Jesús simplemente está interesado en nuestra vida. Y ese amor fue el que cambió a Zaqueo. El jefe de la mafia, el recaudador de impuestos, está a punto de irse a la quiebra, porque yo me puse a hacer cuentas, a mí me gustan mucho los números. Él dijo, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Es decir, se va a quedar solo con la mitad de todo lo que tiene. ¿Qué harían ustedes si hoy se quedan con la mitad de todo lo que tienen? ¿Cuántos nos iríamos a la quiebra? Zaqueo no solamente dio la mitad de sus bienes, sino dijo, si he defraudado a alguien, le voy a dar, ¿qué? 4 veces más. Es decir, con la mitad que le quedaba, él aún así iba a restituir a los que había defraudado. ¿A cuántos había defraudado Zaqueo hasta ese punto? A todos. Su vida se la pasó defraudando a todos. Es decir, Zaqueo no está diciendo voy a dar la mitad de lo que tengo, él está diciendo voy a darlo todo. Él se está yendo a la quiebra, él está dispuesto a quedarse sin ni un solo centavo. ¿Pero por qué? Porque algo está pasando dentro de su corazón. Hay algo que lo está motivando a cambiar todo. Todas las personas, estoy seguro, que comenzaron a pensar, las personas que lo tildaron de pecador comenzaron a decir, si hay esperanza para Zaqueo, entonces tal vez hay esperanza para mí. Y es lo mismo que nos dice Dios hoy. No importa el tamaño de tu pecado, no importa las cosas que hiciste en el 2018. Si hay esperanza para el más pecador de todos, hay esperanza también para nosotros. Y eso es lo que lo transforma. Al final, Zaqueo experimentó transformación.
La salvación no vino a la vida de Zaqueo porque él dio su dinero, porque él restituyó todo lo que él había hecho. Es decir, yo no tengo que venir y dar todo mi dinero a los pobres, yo no tengo que venir y hacer este tipo de cosas para que la salvación venga a mi vida, pero si hay salvación en mi vida, definitivamente tienen que haber evidencias de esa salvación. Jesús dijo después en el versículo 9: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué Jesús supo de que llegó salvación a la vida de Zaqueo? Porque Él cambió todo. Él estuvo dispuesto no solamente a bajar del árbol, sino a dar todo lo que él tenía. Santiago lo dice de esta manera: la fe sin obras está muerta. Si yo quiero realmente evidenciar que algo está pasando en mi corazón, yo tengo que hacer obras. Yo no hago obras para llegar a Dios, pero si Dios llegó a mi casa, entonces yo tengo que hacer algo por las demás personas. Yo tengo que servir a las demás personas, yo tengo que dar mis recursos, yo tengo que dar ayuda, cualquier cosa que yo pueda dar a las demás personas. Eso evidencia que algo pasó en mi corazón. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús sigue diciendo en el versículo 9 y dice: ya que o sea, Zaqueo, también es un hijo de Abraham. Lo que Jesús está diciendo acá es que Él está diciendo: Zaqueo es igual de importante que todos ustedes que lo están criticando a Él. Todos ustedes dicen que Él es el más pecador de todos, pero Él es un hijo de Abraham, al igual que ustedes son hijos de Abraham. Es decir, Él tiene el mismo valor que ustedes, y Él también merece la salvación. No hay ningún pecado que nosotros podamos hacer, por muy malvado que sea, por muy, no sé, innombrable tal vez que haya sido, que nos aleje del amor de Dios. Todos aquí somos hijos de Dios. Todos tenemos el potencial de llegar a ser hijos de Dios, sin importar las cosas que hemos hecho. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús termina sus palabras con las mejores palabras que pudo haber dicho, definiendo su ministerio. Y Él dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar a lo que se había perdido. Esto es lo increíble de Jesús. Él vino y nos buscó y nos encontró y nos salvó. Jesús no espera que nosotros lleguemos a Él. Él ya tomó la iniciativa en llegar a nosotros. Y Él sigue tomando la iniciativa en tu vida, y en este 2019 Él quiere que empieces el año de una manera distinta. Él tomó la iniciativa porque Él te está hablando a ti en este momento. Él te está diciendo: yo quiero entrar a tu casa. Yo quiero que dejes de vivir la vida en la manera en la que la has vivido. Yo quiero que dejes de correr y de subir. Yo quiero entrar a tu casa. Me necesitas. Eso es lo único que te va a transformar. No es tener el trabajo que siempre has tenido, no es tener por fin una novia, para los que han estado solteros por muchos años, sino es tener a Jesús en tu casa lo que te va a transformar. Y eso fue lo que cambió a Zaqueo. Él dijo: el Hijo del Hombre no ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los fariseos de esa época pensaban de que Jesús había venido a llamar a justos, a los pocos que seguían guardando la ley según ellos. Ellos tenían una escala de maldad errónea sobre la cual estaban basando sus vidas. Y ellos decían: porque yo no hago las cosas que hace Zaqueo, yo soy mejor que Zaqueo, y cuando venga Dios, Dios va a venir por mí. Pero Dios vino no por los justos, sino por los injustos. Dios no vino por los sanos, sino Él vino por los enfermos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas decir: es que yo no voy a la iglesia porque no me siento bien con Dios? Es tal vez nuestra primera reacción de lo que hacemos cuando cometemos un error, cuando cometemos un pecado. Lo primero que hacemos muchas veces es decir: ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a ir y dar la cara si soy el peor de los peores? Pero Jesús no vino a buscarlo y a encontrar lo que ya estaba encontrado. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo alguien va a encontrar algo que está perdido si no sale y lo busca? Eso fue exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Y ese buscarnos le costó todo. Le costó su vida.
Él se hizo hombre, Él se destituyó de su deidad. La Biblia dice que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y no solamente se quedó ahí, sino se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz, para encontrarme a mí. Y eso es lo que nos va a transformar en este 2019. ¿Quieren ustedes tener el mejor año de sus vidas? Invitemos a Jesús a nuestra casa. No hay nada más que nos vaya a transformar y que nos vaya a cambiar. Vamos a empezar a decir cosas como las que dijo Zaqueo: estoy cambiando todo. Las personas no van a entender y no entienden por qué los cristianos damos nuestro dinero a la iglesia, por qué los cristianos damos dinero a otras personas, por qué los cristianos damos nuestro tiempo y servimos. Las personas no entienden esas cosas, pero las personas no entienden tampoco lo que pasó en la vida de Zaqueo. Zaqueo lo dio todo porque él encontró todo lo que él necesitaba, y todo lo demás se dio cuenta que no tiene ninguna importancia. Y en este 2019 yo quiero que comencemos a vivir vidas transformadas y comencemos a darle todo a Dios, porque esa es la evidencia de que algo pasó en mi vida, de que yo he sido transformado. Para hacer cosas que nunca hemos obtenido, tenemos que hacer cosas que nunca hemos hecho. Si queremos una vida transformada en este 2019, tenemos que hacer cosas radicales. Tal vez esas cosas radicales va a ser el decir: ya no tengo más tiempo, parece que estoy muy ocupado, pero aún así me voy a inscribir en Crece porque quiero recibir más de Dios. ¿Cómo yo voy a dar 2 horas extras y ya tengo mucho que hacer en mi vida para escuchar la palabra de Dios? Pero eso es un paso pequeño que está hablando de que algo está pasando en tu corazón. Tal vez a muchos de acá Dios los está llamando a dar generosamente a otras personas. Ayer Dios me puso darle a una persona y Dios me dijo: dale esta cantidad. Y yo dije automáticamente, Dios me puso darle 300 quetzales a una persona. Y automáticamente yo dije: bueno, le voy a dar 200 quetzales. Y Dios me dijo: no, yo no te dije 200, yo te dije 300 quetzales. Y le di los 300 quetzales a la persona, porque sentía de Dios, ese fue el número que se me vino primero a la mente, y después yo lo comencé a bajar, porque comenzamos a decir: no, hombre, Dios, es que 300 quetzales tal vez es mucho dinero, me hace falta tal vez ahorita. Pero este año creo yo que Dios nos va a empezar a poner a hacer cosas que nunca hemos hecho antes, que son evidencias de lo que Él está haciendo en nuestros corazones. Muchos de acá va a ser dar más de su tiempo para ayudar a otras personas, para servir a Dios, más de sus recursos. Va a ser ir y prepararse, meterse a estudiar, hacer cualquier otra cosa que no han hecho antes, porque han puesto 1 y 1000 excusas para no hacer esas cosas. Pero yo creo que Dios va a comenzar a hacer cosas increíbles en nosotros. Jesús no vino por los sanos, por los encontrados y por los justos. Él vino por los que estaban perdidos. Él dijo: yo he venido por Zaqueo y por todos los que son como Zaqueo. Jesús vino por los quebrantados, Él vino por los malos, Él vino por los adictos, Él vino por los atados, Él vino por los perdidos, Él vino por los heridos. Jesús vino por ti, Jesús vino por mí. Cuando decimos Jesús es amigo de pecadores, realmente lo que estamos diciendo es: Jesús es mi amigo, porque yo soy el más pecador de todos, pero Él quiere una relación. Él quiere ser nuestro amigo en este 2019. Él quiere que dejemos de correr y de subir. Él quiere que bajemos de nuestro orgullo, y Él quiere que hagamos cosas que nunca hemos hecho antes, que evidencien lo que Él está haciendo en mi vida, que lo invitemos a nuestra casa y digámosle: Jesús, vení. Tal vez en el área de finanzas, en el área de relaciones, es un área que nunca te he dado la prioridad, pero hoy te la quiero dar, y quiero que ocupes todo lo que está en mi casa. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida y deseas aceptar a Jesús en tu corazón, o tienes alguna necesidad, te invito a que puedas cerrar tus ojos y hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti, que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador, y te pido que entres en mi corazón y que habites en él. Padre, si hay alguna necesidad en la vida de la persona que está viendo este video, ya sea emocional, física,
financiera o de cualquier índole, Señor, te pido que puedas suplir toda necesidad y que puedas sorprender a esta persona, Señor. Amén. La palabra de Dios en Lucas 15:7 dice que por un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Si es primera vez que has hecho esta oración, te pedimos que puedas escribirnos un mensaje directo o que nos envíes un correo a iglesia@breadoflife.com.gt. Dios te bendiga.